A ver si ya se está grabando. No, aún no. Ya. Fíjense bien. El examen es el link que les mandé. Ustedes cuando le dan clic, los direcciona a esta página que se autoevalúa, ¿verdad? Les pido de favor que aquí solamente escriban su apellido paterno o primer apellido, porque por ahí me dicen que, maestra, pero es que yo solamente tengo los apellidos de mi mamá, no importa. Nada más ponme tu primer apellido aquí, tu segundo apellido aquí, y aquí solamente el nombre sin apellidos, por favor. Me eliges el grado y el grupo al que perteneces y ahora sí empezamos. Nosotros ya vimos los temas de proporcionalidad directa, que era la regla de 3, ¿verdad? Este tiene que ver con esa regla de 3. Dice, Samantha compró 8 lápices y gastó 28 pesos. Tú tienes que hacer tu cuadrito donde diga lápices y costo, ¿no? Y luego tienes que relacionarlo o puedes sacar el valor unitario. Tú decides cómo hacerlo, pero y lo que yo quiero saber es cuánto dinero gastará si compra 35 lápices. Obviamente, compra más lápices, tendrá que gastar más, entonces sería proporcionalidad directa, ¿verdad? Luego sigue la proporcionalidad inversa. También les enseñé un poco de proporcionalidad inversa. Pueden checar el video que ya hicimos o pueden checar sus apuntes y ejercicios. Aquí dice que un granjero alimenta con un costal de paja. Ese es un valor que no vamos a ocupar, el costal de paja, pero es necesario en el problema. A 7 vacas en 5 días. O sea que ese alimento le dura 5 días para 7 vacas. Pero ¿qué crees? Le acaban de regalar 3 vacas más, ¿ok? Y ahora pues debe de alimentar ya no a 7, sino a 10 vacas. Entonces ese mismo costal de paja le va a durar más días o menos días si son más vacas. No, pues son más vacas, les dura menos días. Entonces por eso estamos hablando de proporcionalidad inversa. También ahí tienen que hacer su tablita, pero la proporcionalidad inversa es diferente. También está el video en YouTube y también ustedes tienen sus apuntes y sus ejercicios que me entregaron, chicos. Ok, recuerden que este es el examen trimestral, entonces tienen 2 semanas para hacerlo. Luego aquí te pide que determines el perímetro de la siguiente figura. Recuerden que el perímetro es el contorno de la figura y se saca sumando todos sus lados. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, entonces hay que sumar esos 6 lados, ¿verdad? Y recuerda que el perímetro se mide en unidades lineales, no cuadráticas, no cúbicas, lineales. ¿Ok? Entonces una de estas sería la suma. Luego te pide el perímetro, pero ahora de expresiones algebraicas. Y entonces acuérdate que el perímetro sigue siendo la suma de los 4 lados o de los 5 lados o todos los lados de la figura. Entonces súmalos, ¿ok? Nada más que aquí recuerda que no puedes sumar términos si no son semejantes, es decir, X con X, Y con Y, ¿ok? Y después una vez que ya tengas la respuesta correcta, nada más recuerda que aquí no son 2 lados, son 4 lados. Aquí tienes que poner la medida del tercer lado y la medida del cuarto lado y luego sumarlos. Y ya verificar cuál de estas es la respuesta correcta. ¿Ok? Nada más aquí recuerda que yo te dije que si tú tenías en una bolsa bananas y árboles, no puedes decirme hay 14 bananas árboles. Hay 14 bananas y 2 árboles, ¿ok? No los puedes juntar porque no son términos semejantes. Nada más ten en cuenta eso. Luego vimos también un poco del área. Recuerda que el área del trapecio tiene una fórmula específica. Regrésate a tu formulario de áreas y verifica cuál es la fórmula del trapecio que le corresponde. Luego en la número 10, te está dando un problema que tú tienes que identificar si es perímetro o es área. Dice, se desea cubrir con pasto natural un terreno rectangular cuyas medidas son 19 de largo y 6 de ancho. O sea, estamos hablando de un rectángulo, dibujamos un rectángulo y ahí le ponemos las medidas. ¿Cuánto pasto se requiere para cubrir toda la superficie? Ahí lo que necesitas tú saber es si es perímetro o es área y a partir de eso, pues hacer la fórmula adecuada, el procedimiento y escoger la respuesta correcta. Luego aquí vimos también cuerpos geométricos, ¿verdad? Y aquí dice que es un cuerpo geométrico formado por 2 caras planas, una arriba y una abajo, ¿verdad? Paralelas e iguales, que se llaman bases.
y tiene muchas caras regulares, tantas caras regulares como lados tiene cada base. Te estoy dando la definición. Yo quiero que me escojas si es un prisma, pirámide, rectángulo o poliedro. ¿Ok? Igual aquí te doy otra definición. Luego aquí te estoy pidiendo en qué unidades se mide el volumen. Te dije en qué se medía el perímetro, en qué se medía el área, en qué se medía el volumen. Quiero que lo elijas aquí. Y luego, obviamente, quiero que me determines el volumen de este cuerpo geométrico. Si es una pirámide, con la fórmula de la pirámide. Si es un prisma, con la fórmula del prisma. ¿Ok? Y recuerda que una de ellas era área de la base por altura y la otra era área de la base por altura entre 3. Entonces tienes que regresarte a tus apuntes de eso para verlo. Y luego también vimos sucesiones numéricas. Y quiero que de esta sucesión me digas cuál es la fórmula de, ¿cómo se llama? De la regla de la sucesión. Entonces ahí estaría. ¿Sale? Eso es el examen del segundo trimestre. Una vez que ya lo termines, le das enviar y te va a decir, ¿quieres ver tus resultados? Dale que sí, porque si no le das que sí, luego se te complica el mundo, ¿verdad? Entonces, recuerden todos sus apuntes que ya vimos y sobre eso es lo que vamos a trabajar. Luego viene aquí el tema de ecuaciones, que este es el que les envié. Les repito, esto es un repaso de algo que ustedes ya vieron en primero de secundaria, pero que necesitamos ver para que ustedes, ¿cómo se llama? Puedan manejar lo que es ecuaciones lineales con dos incógnitas, que es el tema que nos interesa en segundo. Pero si ustedes ¿cómo se llama? No me ponen atención en este tema, sería un poco difícil que entiendan el tema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ok? Fíjense bien, aquí. Las ecuaciones, chicos, no es otra cosa que encontrar el número faltante, ¿sí? Entonces vamos a tratar de encontrar el número faltante entre todos. Denme un momentito y ahí está. Aquí está, fíjense bien. Si yo te dijera que esta es la incógnita, este es el valor de x, aquí sería 14 más x. ¿Cuánto tendría que valer x para que esta suma se cumpliera? ¿Cuánto creen que vale x aquí? 14 más que te da 20. 6. Exacto. Así es muy fácil, ¿verdad? Y aquí, ¿qué número más 3 te da 9? 6. 6. Y así tú me vas a completar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sería. Ahora, esto es exactamente lo mismo que si a mí me hubieran puesto, perdón por los mensajes, ¿verdad? Aquí, fíjense bien, que si a mí me hubieran puesto una variable, aquí es x y aquí también es x. Tú tienes que encontrar ese valor faltante. Es muy fácil cuando me dan el espacio, pero luego les ponen la X y ya ustedes se confunden. Pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces no le tengan miedo. Esto se va a completar en rapidísimo porque pues nada más tienes que encontrar el valor faltante. ¿Sí me entienden aquí, chicos? Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Y luego aquí viene esto, que es bien importante. Lenguaje algebraico. Denme un momento. Está el lenguaje algebraico. Fíjense bien. Lo más importante de las ecuaciones es saber interpretar lo que te están pidiendo. ¿Ok? Fíjate bien, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo el triple de un número. A ustedes les enseñaron que un número en ecuaciones se representa con una letra cualquiera, puede ser X, Y, W, A, B, C. Ahora, si la maestra tiene 38 años, ¿cuál es el triple de su edad? ¿Qué operación tendrían que hacer para saber el triple de mi edad? Pues su edad por 3. Multiplicarlo por 3, ¿verdad que sí? Es correcto multiplicarlo por 3. Ahora, entonces, si yo te digo
que el número, un número, porque siempre un número, cuando te digan un número, pues un número, lo vas a representar con una letra, la que tú quieras, no número, una letra. A mí me gusta la X, ¿sale? Si yo te digo entonces el triple de un número, ¿cómo crees que lo vas a representar? Multiplicando por 3, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ahí sería 3x. Recuerda que un número junto a una letra indica multiplicación, ¿ok? Entonces, si yo digo el triple de un número sería 3x. Y si yo te dijera el doble de un número, ¿cómo lo pondrías? 2x. Claro que sí. Y si yo te digo 4 veces un número, ¿cómo crees que lo vas a poner? 4x. 4x, pero no nada más x, le podemos poner una t, porque no es solamente la letra x, ¿ok? Puede ser cualquier letra. Ahora, la mitad de un número, imagínate que yo te digo que Juan tiene 20 años. ¿Cuál sería la mitad de su edad? 10. 10. ¿Qué fue lo que hiciste? Lo dividí en 2. Lo dividí entre 2. ¿Lo dividiste entre qué? Entre 2. Entre 2, claro que sí. Entonces, si yo te digo la mitad de un número, ese número pudiera ser la A. Y entonces lo vas a dividir entre 2, ¿verdad? Eso sería la mitad de un número. Lo puedes representar así o lo puedes representar como un medio de A. A ver, déjenme ver si lo puedo poner aquí. Espérenme, Yo. Ay, es que es bien difícil no estar en el salón, perdónenme. Y yo que no soy nada tecnológica, un medio de A. Esto sería la forma de representarlo. Un medio de A o A entre 2. Cualquiera de los dos es la mitad de un número, ¿ok? Y si yo te digo la tercera parte de un número, ¿cómo sería, chicos? Entre 3. El valor que sería la letra que tú quieras entre 3, ¿verdad que sí? Es correcto. Entonces le vamos a poner Y entre 3. Pero también lo podríamos representar de otra manera. ¿Cómo les dije que pudiera ser? ¿Cómo sería la otra manera? ¿Sí? Un tercio A. Le vamos a poner aquí un tercio de la letra, ¿verdad? Que en este caso es Y. Entonces le vamos a poner un tercio de Y. Ahí está. ¿Sale? Y entonces esta sería la forma de resolverlo. Cualquiera de las dos es correcta. Y si yo te digo 3/4 partes de un número, ¿cómo le podríamos lo hacer? mismo. A ver, díganme, díctenme, yo lo pongo. ¿Qué es lo mismo? No es cierto, no. Es que lo entendí 3. 3, No, pues 3 no, cuartos, pero ¿sí o no? pues sí, 3 3 cuartos cuartos. del número. ¿Cuál número queremos ahorita agarrar? ¿Ve? Una U. Una U. Entonces serían 3/4 partes de este número. Ahí está. ¿Sí? Ahora, cuando a mí me piden el cuadrado de un número, ¿qué es lo que me están pidiendo? El cuadrado de un número. ¿Recuerdan qué es elevar al cuadrado? Sí, elevar a la 3. Es Sí. no, elevar a la 2. A la 2. Si yo te digo, A la ajá, si yo te digo 5 al cuadrado, aquí te lo voy a poner. Si yo te digo 5 elevado al cuadrado, lo que te estoy pidiendo es que me multipliques ese 5 por sí mismo 2 veces, ¿verdad? O sea, 5 por 5, lo que me daría 25. Pero si yo te estoy diciendo un número al cuadrado, no te estoy diciendo que el número es 5, te estoy diciendo que el número puede ser cualquiera. Y para representar cualquier número ocupamos letras. Entonces, ¿cómo representaríamos el cuadrado de un número? Poniendo una letra y poniéndole Al cuadrado. Ahí está. ¿Sí o no? exponente con sí. Ahora, si yo te digo la suma de dos números, no te estoy especificando cuáles son los números.
Solo te digo que te voy a sumar dos números. ¿Cómo sumaríamos esos dos números? Tienen que Pues ser. con letras Multiplicándolo por o común. ¿Cuáles serían? A ver, díganme, ¿qué pongo? ¿La suma de dos números podría quedar así, chicos? Sí. sí, Sí. ¿Y la suma de tres números, cómo? pues serían, Más J. ¿Les gusta así? Sí. Sí. sí, Y aquí hay un error, ¿eh? Aquí dice el producto de un número y eso no puede ser. Aquí déjenme borro porque hay un error para que también me lo corrijan ustedes en sus cuadernillos. Aquí dice el producto de dos números. ¿Por qué no puede ser de un número? Porque cuando a mí me hablan de lo que es producto, cuando me dicen producto, me están diciendo que estoy hablando de multiplicación. Entonces, si me dice el producto de un número, pues sería muy difícil que yo multiplique un solo número. Necesito dos términos para poder multiplicar, ¿verdad? Aquí en álgebra, cuando tú quieres multiplicar dos números, no me vas a poner el símbolo por. Escucha bien, no quiero que pongas el símbolo por. Entonces, si tú me pones Y por E, te lo voy a poner mal. ¿Por qué? Porque el símbolo por se puede confundir con la letra X. Entonces hay varias formas de ponerlo. Puedes poner con las un letras punto. juntas. Bueno, vamos a poner otra letra. E y O. O X, no, sí, E y O. Ahí está. Eso es el producto de dos números. Pero también los puedes poner entre paréntesis. E por O. Perdón. O Maestra, también ¿y puedes también poner podemos un poner punto. los tres puntitos? No, tres puntitos no. Puedes poner un puntito en medio. E y O. Ahorita te lo explico cómo, ¿eh? Espérame. Ah, con el lápiz. Aquí. Ay, ni se ve, ¿verdad? Ay, no se ve. Espérenme. Ay, qué feos. También se puede hacer con un asterisco. Con un asterisco pudiera ser, pero casi no se ocupa el asterisco en álgebra. Eso lo ocupamos en matemáticas, pero en álgebra tú lo verás más comúnmente así, dos letras juntas, pero si las ves entre paréntesis también, pero si ves un punto entre ellas, también es correcto, pero lo más usual es dos letras juntas. ¿Te quedó claro? Pero no le vayan a poner nunca la X porque ahí sí se los tendría yo que poner bien mal. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Y entonces si Sí, yo te digo aquí el producto de tres números, ¿cómo lo podríamos representar? tres letras juntas. ¿Cuáles escogen ustedes? A, F, Z y X. Este es el producto. Ay, pero quedó con uno bien clarito, espérame. Otra vez, A, Z y X. Ahí está. ¿Verdad que sí? Ese es el producto de tres números. Ahora, aquí luego vienen otras cosas que es porcentajes. Ustedes ya también el año pasado vieron un poco de porcentajes. Aquí, si yo quiero el porcentaje de un número, recuerdan que ya vimos que para sacar un porcentaje lo convertimos en decimal. Entonces, recuérdenme cómo se representaba 60% en decimal. punto 6, Punto 6 o punto 60, ¿es correcto? 85%, ¿cómo lo representabas en decimal? punto 85, ¿Es correcto? 15%, punto 15, 13.5%, punto, punto ¿sí? 13.5. No, nada más punto 135. Sí, es Ajá. cierto. Entonces aquí, esto es bien importante, porque recuerdas que si tú querías, por ejemplo, el 50% de 45, bueno, de 48, lo único que tenías que hacer era
convertir el porcentaje a decimal, que era 0.50, y luego ese lo multiplicabas por la cantidad, ¿ok? Entonces esto es exactamente lo mismo. No tengo idea cuál sea el número, pero sé que necesito el 60%. Entonces convierto el porcentaje a decimal y lo multiplico por el número, que en este caso elegí la X. ¿Y cómo entonces ahora sacarías el 85% de un número? Díctame cómo quedaría la ecuación. .85F. 85, bueno, 0.85 vamos a ponerle, ¿sale? 0.85F, es correcto. ¿Y cómo pondríamos el 15% de un número? 0.15 cualquier letra T. 0.15 y cualquier letra, ¿verdad? Vamos a ponerle H. ¿Y cómo pondríamos el 13.5% de un número? 0.135. 0.135 de una letra. ¿Cuál letra escogemos? La U. Ahí está. Aquí otra vez hay un pequeño error que dice el cociente de un número. Este también es un error. ¿Sí? Para que me lo borren ahí en su, ¿cómo se llama? En su apunte y no lo vayan a tener así. El cociente, aquí déjenme les explico qué es cociente. Siempre es una división y para una división siempre se necesitan dos números, ¿verdad? Entonces, si te digo el cociente de un número, pues sería improbable que sea de un número. No puedes dividir un solo número, necesitas dos números para dividirlo. Entonces, vamos a ponerle aquí el cociente de dos números. Ay, perdón. Números, ¿ok? Y entonces aquí, el cociente de dos números sería la división de dos números. No vamos a usar el símbolo de la casita ni el símbolo entre. Aquí siempre se utiliza la diagonal o la fracción. Entonces, si te están diciendo el cociente de dos números, entonces tú vas a hacerlo en forma de fracción, que pudiera ser X, X sobre Y. Ajá, y ahí le pones la rayita para representar que esta es una fracción. Ahí está. Pero también lo puedes poner con una diagonal, ¿sí? Que pudiera ser aquí X sobre Y. Cualquiera de esas dos sería el cociente de dos números. ¿Y cuál sería, cómo creen que pudiéramos poner la mitad? ¿De qué cosa? De la suma de dos números. ¿Cómo creen que lo podríamos poner? La mitad de toda la suma de dos números. El resultado entre dos. Ajá, pero ¿el resultado de qué? De la suma de los números. De la Entonces, primero suma de... tenemos que poner las de dos números, ¿no? Y más T. Perdón, Y más T. Y todo ese resultado, dices tú, lo voy a dividir entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sería la forma de poner la mitad de qué cosa? Pues de la suma de dos números. Hasta aquí entendimos lo que es un poquito de lenguaje algebraico y sí lo habían visto, ¿verdad que sí? Sí, más o menos. ¿Sí, más o menos? Muy bien. Entonces, fíjense bien, eso es la segunda hoja de la presentación. Ahí tienen la primera parte y aquí tienen la segunda parte, ¿ok? Luego viene la tercera parte, que es exactamente lo mismo, se repitió, no sé por qué. Sí, es la misma, fíjate bien. Así es que olvidemos la tercera parte porque es algo que no tenían que saber. Pero bueno, no importa. Ahora, vienen ecuaciones un poquito más difíciles y el método que vamos a ocupar es el método, bueno, a mí el que me gusta es el método de operaciones inversas. La pregunta es, chicos, con su maestra, ¿cuál método de resolución vieron para las ecuaciones? El método de la balanza, el método gráfico, el método de operaciones inversas, el método de tanteo, ¿cuál fue el que vieron?
¿O ni recuerdan? Yo, espérame, recuerdo, espérame, no. espérame. A ver, voy a poner una ecuación y me dicen cómo se los enseñó a resolver. ¿Qué es lo que hacías para resolver esta ecuación? Nosotros poníamos la X y poníamos igual a 18. Y después del 18, como en una parte el 5 estaba sumando, pasa restando menos 5 y así sacábamos el valor de X. Este, señores, se llama el método de las operaciones inversas, para que ustedes lo sepan, ¿ok? Y 18 menos 5 nos da 13. Ay, yo no sé por qué dije una cosa y puse otra. Y ¿por qué se llama el método de las operaciones inversas? Precisamente por eso, porque si tú estás de un lado sumando, del otro lado lo vas a pasar restando. Si está multiplicando, pues lo vas a pasar dividiendo, ¿verdad? Espérenme poquito porque ya saben que no todos los símbolos están aquí y soy un poquito lenta. Entonces lo voy a pasar dividiendo. Entonces, por eso se llama el método de las operaciones inversas. Si algo te estorba, lo vas a quitar y lo vas a pasar del otro lado, pero con su operación inversa. El chiste de resolver una ecuación es dejar solita la incógnita o la variable que ahí aparece, que en este caso la incógnita fue X. Teníamos que quitarle lo que estorbaba y lo que estorbaba era el 5. Y el 5 estaba sumando y según la operación inversa tendría que pasar restando, por eso lo pasamos restando. Pero aquí también hay un orden de las ecuaciones. ¿Cómo voy a resolver mis ecuaciones? Como a mí se me antoje, no. Hay un orden para quitar las operaciones. Primero, antes que nada, se quitan, bueno, primero se quitan paréntesis. ¿Sí? Lo que diga adentro de los paréntesis, si lo puedes resolver, resuélvelo. Si no hubiera paréntesis, lo primero que se quita son potencias y raíces. Si ya no hay potencias y raíces, el segundo nivel es quitar multiplicaciones. Multiplicación y división. Y divisiones. Si ya no hubiera multiplicaciones y divisiones, el último paso es quitar sumas y restas. No puedes hacerlo en diferente orden porque entonces nos quedaría mal. Orden de cómo ir quitando, ¿eh? Aquí le voy a poner cómo ir quitando, ¿ok? Entonces, fíjate bien, si yo aquí te pongo 3x menos 9 igual a 12. Aquí hay dos cosas que le están estorbando a la x, ¿verdad que sí? ¿Qué y qué son lo que le están estorbando? El 3 menos 9. El 3 y el menos 9, ¿verdad que sí? Y Sí. entonces aquí yo no puedo eliminar el que a mí se me antoje. Tengo que eliminar según el orden el que yo necesite. A ver, lo que me estorba es el 3 y el menos 9 para dejar solita la X. Pero según esto que te acabo de explicar, ¿qué vas a quitar primero? ¿El 3? Ay, ¿qué creen que me equivoqué? Olviden todo que les dije es al revés. Déjenme lo borro. Primero son sumas y restas. Ay, esta señora, te digo que anda distraída. Perdónenme, chiquitos, ¿eh? Vamos a moverle los números aquí. Perdón, esta es la jerarquía de operaciones, no de ecuaciones. Ay, discúlpenme. Primero se quitan sumas y restas. Después se quitan multiplicaciones y divisiones. Y por último se quitan potencias y raíces. Ahora sí, perdónenme. Al revés. Al revés. Sí, es al revés de la jerarquía de operaciones. Entonces, ¿qué quito primero? El 9. Entonces me va a quedar de este lado 3x y del otro lado, ¿cómo me va a quedar? 12 más 9. Igual a 12 más 9. 12 más 9, ¿verdad que sí? Y entonces le voy a poner Sí. así.
12 más 9. Y me siguen quedando 3x y del otro lado ya me queda la suma. ¿Cuánto les dio 12 más 9? 21. 21. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué le voy a quitar a la x que le está estorbando? El 3. Ajá, y ahora, ¿qué está haciendo aparte de estorbar el 3? ¿Qué operación matemática? Multiplicando. Está multiplicando. Pasa dividiendo. Y entonces me quedaría que x es igual a 21, A 21 entre 3. entre 3. ¿Y cuánto nos da 21 entre 3? 7. 7. Y esta sería la respuesta, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, Sí, maestra. Sí. Ay, disculpen que me equivoqué con jerarquía de operaciones, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver un ejercicio aquí. Dice, 3x menos 5 es igual a 7 menos 2x. Déjenme, ese es el que vamos a resolver aquí. Aquí está. Denme un segundito. Fíjense bien, chicos. Aquí tengo yo la ecuación. La diferencia de esta ecuación es que tengo x en ambos lados de la ecuación. ¿Verdad que sí? ¿Qué se hacía en esos casos? ¿Sí recuerdan qué les dijo su maestra que se hacían? Sí, se hacía x con x y los que no tenían, bueno, los que no tenían variable con esas mismas. Correcto. Entonces, ¿les parece que las x las pasemos de Al este lado, izquierdo. que es el lado izquierdo, y los números que no tienen letra los pasemos de este lado de la ecuación? ¿Sí les parece? Sí. Muy bien. Entonces, díganme, ¿cómo me quedaría de este lado? 3x más 2x. A 2x. ¿Alguien tiene duda de por qué es 3x más 2x para podérselos explicar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Y del otro lado qué me quedaría? 7 más 7, 5. 7 más 5, es correcto. Y entonces ya junto mis letras, ¿verdad? ¿Cuánto me da 3 más 2? 5. Y sería 5x. 5x. Del otro lado, ¿qué me daría? 12. 12. Y ahora todavía hay algo que le está estorbando a la x, que es un... El 5. ¿Y el 5 qué operación matemática está haciendo? Dividiendo. Multiplicando. Multiplicando y va a pasar dividiendo. Entonces, ¿cómo me quedaría? X igual a 12 A entre 12 5. entre 5. ¿Y cuánto nos da en nuestra calculadora 12 entre 5 aquellos que tengan la calculadora? 2. 2. ¿Punto qué? 2.4. Entonces, le vamos a poner que x es igual a 2.4. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el valor de x. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Lo puedes dejar como 2.4 o lo puedes dejar como una fracción que sería 12 quintos. Es exactamente lo mismo y no pasa nada, ¿ok? Vámonos. Apaguen su micrófono, por favor, chicos. Vamos a hacer otra ecuación. Aquí la tenemos. Denme un segundito. Aquí está la siguiente ecuación. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Igual, ¿verdad? A ver, me van diciendo los pasos y yo les digo. ¿Cómo me quedaría? Ah, no, pero sí. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cómo nos quedaría ahí, chicos? Ahí sería las x de un lado. 2x. Perdón, 5x. 5x Más 7. Más más 7x. 7x. ¿Por qué aquí no le cambiamos de signo? Porque el número está Y antes en del el igual. otro signo.
Porque están del mismo lado, del igual, ¿verdad? Es correcto. Sí. Y aquí de este lado, ¿qué me quedaría? 5 más 3. Y si le cambiamos el signo al 3 porque el 3 estaba del otro lado del igual. Y entonces aquí, ¿cómo me quedaría? Son 12x. 12x. Igual. Y sería 8. Igual a 8. Y ahora, ¿qué más le está estorbando a la x? El 12. Y está multiplicando, ¿verdad? Porque un número junto a una letra indica multiplicación. ¿Va a pasar? Dividiendo. Y entonces me quedaría que x es igual a ¿qué? 8. 8 entre 12. Correcto. Que sería 0.66. 0.66. ¿Cómo lo supe? Porque simplifiqué. Le saqué mitad, te quedó 4 sextos. Le volví a sacar mitad, te quedó 2 tercios. Y yo ya sé que un tercio vale 0.33, entonces 2 tercios vale 0.66 periódico. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Porque recuerden que cuando ustedes vayan a la preparatoria no les van a dejar sacar calculadora, ¿eh? Entonces es mejor aprender a hacer esto mentalmente para que lo podamos hacer. Cualquiera de estos tres resultados es correcto. 8 doceavos, 4 sextos, 2 tercios o menos 0.6 periódico. ¿Ok? Cualquiera de los dos es correcto. Entonces es necesario que ustedes identifiquen que puedan hacerlo. A ver, espérenme, déjenme, pongo la siguiente ecuación. Aquí, fíjense bien. Aquí nos están poniendo otras ecuaciones que están muy fáciles, fíjate bien, y me está pidiendo si son del primer miembro o del segundo miembro. Recordemos que el lado izquierdo es el primero, el lado derecho es el segundo miembro, y aquí nada más nos las están clasificando. Y nos piden que identifiquemos la incógnita, o sea, la letra que corresponde. Ahora, aquí quieren que tú le des solución a estas ecuaciones que están aquí. Les voy a pedir de favor que en su cuaderno anoten estas ecuaciones y tienen 5 minutitos para decirme las respuestas. Y también me anoten estas ecuaciones y tienen otros 5 minutitos para escribirme las respuestas. Les pongo primero estas, rapidito, anótenlas por favor. Déjenme, pongo en mudo mi micrófono. Listo, maestra. Listo, maestra. Listo. ¿Ya lo tienen entonces todos? No, espérame, es que no tenía mi libreta. Ok, yo los espero, no se preocupen. De todas formas, les iba a dar 10 minutitos. Los demás nos esperamos para que todos tengamos las respuestas al mismo tiempo.
Chicos, ya tenemos que cerrar esto porque pues se nos acaba el tiempo, ¿eh? Fíjense bien. ¿Cuál fue la solución de la primera ecuación? X igual a menos 1. X es igual a Menos 1. 1, ¿verdad? No. ¿Cuánto es? Escuché por ahí 1, pero no es 1. ¿Cuánto es? No, menos 1. Menos 1. Es correcto. De la segunda ecuación, X, ¿cuánto vale? 5. 5, correcto. De la tercera Cinco. ecuación, 2. de la siguiente ecuación, Menos 4. ¿cuánto? No escuché, perdón. Menos 4. No. Tendría que ser menos 2, ¿no? Para que 2 por menos 2 me diera el menos 4. ¿Cierto? A ver en estas. Ahora sí. ¿Ya tienen las respuestas de esto? Sí. ¿Cuánto les dio el valor de X? De la primera, Ajá, 0.33. correcto. De la segunda, 1. correcto. De la tercera, 1. no, sería 0 porque aquí el menos 1 está restando, Así es correcto. va a pasar sumando. ¿Sí? De la cuarta, 0.5, chicos. Porque el 8 pasa restando y nos queda 1. Y el 2 pasa dividiendo, entonces 1 entre 2 nos queda 0.5. Bueno, chicos, con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Por ahí les mandé una actividad. Ya se me trabó mi computadora, no se las puedo mostrar, perdón. Pero ya se las mandé la actividad. Obviamente tiene que ver con esto que vimos el día de hoy. ¿Sí? Y pues ya casi todo lo resolvimos aquí, entonces no veo por qué no puedan tener las actividades completas el día de hoy. ¿Sale? Déjenme, veo si me puedo regresar a la página para pasar lista. Ay, Dios mío. Y dejar de grabar.